Buenas noches, mi nombre es Eugenio y hoy vengo a compartirles los datos estadísticos, el número de casos del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, en México y en Italia, teniéndolo como referencia porque hasta ahora es el país más afectado por esta pandemia. Bueno, como podemos ver, Estados Unidos claramente tiene la mayor cantidad de casos en todo el mundo. Ahora Italia está muy relegada con 115.000. Brasil tiene 8.076 casos y los demás países no se puede distinguir bien su tipo de curva, pero lo vamos a ver en otro gráfico. Ahora vamos a hacer un recuento rápido del número de casos en todos estos países, teniendo el corte a las 8:50 de la noche aproximadamente, hora peruana. Bueno, en Italia, al día de hoy, 2 de abril, hay 115.495 casos, en Perú 1.414 casos, en Chile 3.404 casos, en Ecuador 3.302 casos, en Argentina 1.265 casos, en Colombia 1.161, en Brasil 8.076, en Uruguay 369, en Bolivia 132, en Venezuela 146, en Paraguay 92, en México 1510 y en Estados Unidos 245.066. Ahora vamos a ver las curvas de los países sudamericanos y de México. Bueno, Brasil tiene la mayor cantidad de casos, 8.076. Chile tiene 3.404 casos. Ecuador 3.302 casos. México 1.510 casos. Perú 1.414 casos. Argentina 1.265, Colombia 1.161 casos, por acá ya comienzan a distinguirse Paraguay, Bolivia y los demás países que vienen por detrás, como Uruguay con 369, y estos son los tipos de curvas de cada uno de los países de Sudamérica y de México. Podemos ver que Brasil tiene claramente la curva más peligrosa, también Chile y Ecuador tienen una cantidad considerable, y bueno, de los demás países también vemos sus curvas que con el transcurrir de los días se van a ir diferenciando más, pero vamos a verlas más a detalle en cada uno de sus gráficos. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. En Italia, por cada millón de habitantes hay 1.908 personas infectadas. En Estados Unidos, por cada millón de habitantes 769 personas infectadas, en Ecuador 191, en Chile 178, en Uruguay 105, en Perú 43, en Brasil 38, en Argentina 28, en Colombia 23, en Paraguay 13, en México 12, en Bolivia 12, en Venezuela 5. Ahora vamos al detalle por cada país del tipo de curvas y el número de casos activos. Miren, acá en Italia podemos ver el desarrollo de la enfermedad está comenzando a tener, primero venía rápidamente por acá, comenzó a aplanarse en este tramo un poco más y en estos últimos días, en estos últimos 5 días, está comenzando también a disminuir un poco la cantidad de nuevos casos. Tiene más recuperados que fallecidos y ahora vamos a ver el número de casos activos. Italia tiene 83.243 casos activos, 18.278 recuperados y 13.974 fallecidos. Siempre recuerdo de que lo que queremos todos en nuestros países, en el caso de Italia, es que la cantidad de recuperados comiencen a aumentar en mayor proporción que la cantidad de nuevos casos. Por eso cuando el color naranja, el número de recuperados comienza a aumentar más rápidamente que los nuevos casos, va a comenzar a reducirse esta curva que parece que ya está llegando a su pico Italia. Ahora vamos a ver el gráfico de los demás países. Perú. Perú tiene este tipo de curva con muchos quiebres. El día de ayer tuvo una considerable cantidad de nuevos casos. Hoy día disminuyó un poco. Tiene más recuperados que fallecidos en estos últimos días. Ha reportado una buena cantidad de recuperados. Y bueno, vamos a ver el número de casos activos. En Perú hay 822 casos activos, 537 personas recuperadas, 55 personas fallecidas. Ahora en Chile que tiene este tipo de curva,
una forma media exponencial. Y bueno, tienen más recuperados también, están aumentando que fallecidos. Este es el tipo de curva y ahora vamos a ver el número de casos activos. 2.781 casos activos, 234 personas recuperadas y 18 personas fallecidas. Ahora Ecuador, que está viviendo algo dramático en nuestro país vecino, tiene este tipo de curva que estaban tratando de controlar en los últimos días, pero en estos últimos 3 días ha aumentado considerablemente el número de casos. Hay más fallecidos que personas recuperadas y vamos a ver el número de casos activos. 3.117 casos, recuperados 65 y fallecidos 120 personas. Argentina tiene este tipo de curva con algunos quiebres, tratando, como se ve, de controlar, de no tener un aumento considerable de nuevos casos. También está aumentando lentamente las personas recuperadas, más que los fallecidos. Ahora vamos a ver el número de casos activos. Hay 973 casos activos en Argentina, 256 personas recuperadas y 36 fallecidos. Colombia tiene este tipo de curva, como vemos, con varios quiebres ligeros. Está tratando de aplanar la curva en estos últimos días, tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos: 1087 casos activos, 55 recuperados y 19 personas fallecidas. Brasil. Este es el tipo de curva que está teniendo Brasil. Como vemos, tiene una forma exponencial, semejante, y en estos últimos 3 días han estado aumentando considerablemente los casos. Este es el tipo de curva de Brasil, que parece peligrosa por la tendencia que está teniendo. Y bueno, hay más fallecidos que recuperados. El número de casos activos en Brasil es de 7.622. Hay 127 recuperados y 327 fallecidos en Brasil. Ahora Uruguay tiene este tipo de curva, mantiene la tendencia de una diagonal con algunos quiebres y vemos que están tratando de mitigar la cantidad de nuevos casos. Parece que están pudiendo lograrlo. También está aumentando cada día el número de recuperados, que son más que los fallecidos. El número de casos activos en Uruguay es de 297, 68 personas recuperadas ya y 4 fallecidos. Bolivia tiene este tipo de curva que ha tenido un aumento en los últimos días, pero no considerable, sino gradualmente. Y bueno, tiene más fallecidos que recuperados. El número de casos activos en Bolivia es de 122, solo una persona recuperada y 9 personas fallecidas. Venezuela tiene este tipo de curva, como vemos, con quiebres al inicio, pero ahora tiene un aplanamiento en estos últimos días. También se mantiene la cantidad de recuperados más que los fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos en Venezuela: 98 casos activos, 43 recuperados y 5 personas fallecidas. Paraguay tiene este tipo de curva muy semejante al de Bolivia. Están tratando de controlar la cantidad de nuevos casos y bueno, hay más recuperados ahora ya que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos: 83 casos activos, 6 personas recuperadas y 3 personas fallecidas en Paraguay. México tiene la curva de México tiene una forma algo exponencial, como vemos. También ahora la cantidad de fallecidos es mayor que la de recuperados. Vamos a ver el número de casos activos en México: 1.419 casos activos, 41 personas recuperadas y 50 personas fallecidas. Estados Unidos, el país más golpeado hasta el día de hoy, tiene este tipo de curva, una forma exponencial, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto al número de casos activos, Estados Unidos tiene 228.588 casos, 10.403 personas recuperadas y 6.075 personas fallecidas. Bueno, eso sería los datos de cómo se está desarrollando la pandemia en nuestros países. Debemos de tratar de acatar
las ordenanzas de nuestro país, como vemos, no es algo simple, no es una simple gripe. Lo estamos viendo en nuestro país vecino, en Ecuador, que están pasando cosas muy tristes, muy lamentables, que debemos de tratar de evitar en nuestros países, acatando las normativas. Y bueno, gracias por la atención y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante. Saludos.